Hola, queridísimos amigos. Hay muchas teorías históricas, pero esto es solo un resumen. Artículo de opinión. Historia fabricada. Tiempo fantasma. Nueva cronología. El gran maremoto. Narrativa no oficial. Mitos fundacionales. Comenzamos. La creación de relatos fabricados o mitos fundacionales es un fenómeno recurrente, con fines políticos, ideológicos o identitarios. Desmitificar el pasado es un ejercicio necesario para rescatar la verdad histórica. A menudo se crean narrativas simplificadas o heroicas sobre el pasado para justificar ideologías o intereses políticos. Se mitifican algunos relatos para ocultar episodios incómodos o vergonzosos del pasado, como la violencia colonial, la esclavitud o los genocidios. Reescribir la historia es una forma de manipular la memoria colectiva. Cuestionar la narrativa oficial es importante para tener una visión más compleja y realista del pasado. Parece que la destrucción de nuestra antigua civilización es mucho más reciente de lo que imaginamos. Por eso hay tantas fotos antiguas de San Petersburgo y de otras grandes ciudades del mundo con hermosos edificios, pero completamente abandonados, porque ha desaparecido la gente. Los avances en la investigación histórica y el acceso a nuevas fuentes permiten desmontar muchos mitos y leyendas que se daban por sentados. Tiempo fantasma. La teoría del tiempo fantasma fue desarrollada por el historiador alemán Heribert Illig en 1991. Según esta teoría, nunca existió un periodo de 297 años desde el año 614 hasta el 911 después de Cristo, y fue inventado para legitimar la reclamación del emperador Otón III sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. La teoría se basa en la idea de que el calendario juliano impuesto por Julio César tenía un año de 365,25 días, lo que llevó a un error matemático y a la adición de 300 años artificiales. Además, Illig argumenta que hay incompatibilidad en el calendario juliano y el calendario gregoriano, entre ambos, quiero decir. Lo que apoyaría su teoría de que se manipuló el tiempo. Esta nueva cronología es un resumen de la historia realizada por Anatoly Fomenko y sus colegas, quienes afirman que diferentes relatos de los mismos acontecimientos históricos son etiquetados a menudo con fechas y lugares diferentes por historiadores y traductores, creando múltiples copias fantasmas mal fechadas de los acontecimientos. Se dice que esta cronología fue fabricada en parte por Joseph Justus Scaliger en el siglo XVI y representa una extensa serie repetitiva de fechas con desplazamientos correspondientes a múltiplos de los grandes números cabalísticos 333 y 360. Esta cronología fue completada por el jesuita Dionysius Petaviu en el siglo XVII. Teoría. La nueva cronología es una teoría histórica desarrollada por los matemáticos rusos Anatoly Fomenko, Gleb Nosovsky y sus colaboradores. Esta teoría cuestiona la cronología histórica convencional y propone una reconstrucción integral de la historia mundial hasta el siglo XVII, utilizando métodos científicos y técnicas matemáticas y astronómicas modernas. Esta teoría afirma que acontecimientos de la antigüedad, comúnmente atribuidos a las civilizaciones del Imperio Romano, la antigua Grecia y el antiguo Egipto, tuvieron lugar en realidad en la Edad Media, más de 1000 años después. Afirma que se alteró la historia del mundo anterior al 1600 para servir a los intereses de varios conspiradores. La teoría sugiere que la cronología oficial es errónea y que la historia de la antigüedad se introduce en la Edad Media.
La nueva cronología argumenta que el libro del Apocalipsis, tal como lo conocemos, contiene un horóscopo fechado entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre de 1486, preparado por el cabalista Johannes Reuchlin. También argumenta que los grandes inventos como la pólvora y los cañones, el papel y la imprenta se realizaron en Europa entre los siglos X y XVI, y que las antiguas estatuas romanas y griegas que muestran un dominio perfecto de la anatomía humana serían falsificaciones realizadas en el Renacimiento cuando, según Fomenko, se alcanzó por primera vez dicho dominio. Según Fomenko, la mayoría de los eventos históricos conocidos como antiguos y altomedievales ocurrieron entre los años 1000 y 1500 después de Cristo. Y la cronología convencional sería el resultado de una manipulación y errores acumulados. La teoría propone también que la historia escrita de la humanidad comienza temprano en el año 800 y que la mayoría de los eventos históricos antiguos y medievales serían falsificaciones para ocultar la existencia de un gran imperio euroasiático llamado la Horda Rusa, que según Fomenko desempeñó un papel dominante en la historia de Eurasia antes del siglo XVII. Horda Dorada. Por otro lado, la Horda de Oro u Horda Dorada fue un estado mongol que abarca parte de las actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán tras la ruptura del imperio mongol en la década de 1240. Horda es la hispanización de la palabra turca y mongola ordo u ordu, que significa gran campamento. En cuanto al oro, se cree que la denominación procede del código direccional en la estepa. El negro representa el norte, el azul el este, el rojo el sur, el blanco el oeste y el amarillo dorado representa el centro. Según otras versiones, el nombre derivaría de una suntuosa tienda dorada que Batucán levantó para marcar el lugar de su futura capital a orillas del Volga. La Horda Dorada fue la rama europea del imperio mongol que existió hasta desde el 1206 hasta el 1368. Comenzó a tomar forma significativa en 1227 bajo el liderazgo de Batucán. Su territorio abarcó partes de Asia Central, gran parte de Rusia y otras regiones de Europa Oriental. Aunque posteriormente se convirtió al Islam, la Horda Dorada combinó aspectos de la cultura de Europa, Asia y Oriente Medio, mientras gobernaba Rusia durante 2 siglos. La Horda Dorada fue conocida por sus saqueos mongoles que llegaron desde el Cáucaso hasta Hungría y Constantinopla, inspirando miedo en todo el mundo por los temibles jinetes mongoles también conocidos como tártaros. Su influencia se extendió desde Polonia hasta el Imperio Bizantino y desde Egipto hasta el Asia Central, dejando una huella indeleble en la historia de Europa Oriental. La Horda Dorada comenzó a mostrar debilidad en el siglo XIV con periodos de caos político. Finalmente quedó en ruinas después de la invasión de Timur en 1395 y la posterior destrucción sistemática de las ciudades de la Horda Dorada. La epidemia y la hambruna que se extendieron a través de la región también contribuyeron a su declive. Maremoto. Según Peter B. Meyer, entre 1865 y 1876, nuestra antigua civilización fue destruida por un maremoto que inundó amplias zonas del planeta, barrió a los habitantes de Australia y despobló grandes áreas. Hoy, en muchos lugares, los primeros pisos de los edificios están enterrados bajo metros de arena y barro, y los restos de esta catástrofe aún se pueden ver en ciudades de todo el mundo. A su juicio, el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, la fortaleza estelar de Tartaria, todo ello servía para defender y controlar el importante paso de los barcos mercantes del Mediterráneo al Atlántico o viceversa.
La historia y la geología no nos dicen nada al respecto, pero al parecer había una elevación entre el Mediterráneo y el Atlántico que estaba controlada mecánicamente por un sistema de esclusas para permitir el paso de un solo barco a la vez. El gran maremoto de Gibraltar se refiere al maremoto causado por el terremoto de Lisboa de 1755, que afectó a la costa atlántica de Europa, incluyendo Gibraltar. El maremoto alcanzó una altura de hasta 20 metros en algunos lugares, como en Cádiz, y causó devastación en la costa gaditana y en otras regiones de Europa. El terremoto de Lisboa, que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755, fue un evento sísmico de gran magnitud, con una estimación de 8,5 o 9 en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se ubicó en la falla Azores-Gibraltar, donde se encuentran las placas tectónicas africana y euroasiática. El maremoto que siguió al terremoto golpeó la costa del norte de África, las islas de Antigua Martinica y Barbados y la costa meridional inglesa, entre otros lugares. En Gibraltar, el maremoto causó daños significativos a la ciudad y su entorno. El maremoto de Lisboa de 1755 se considera uno de los más devastadores de la historia, y su impacto en la costa atlántica de Europa fue significativo. La catástrofe también tuvo un impacto filosófico y teológico en la Ilustración europea, ya que muchos pensadores contemporáneos como Voltaire sufrieron el evento en sus escritos. Se refirieron al evento en sus escritos, quiero decir. Nueva Roma. La Nueva Roma es un concepto ideológico que se aplicó desde la antigüedad tardía hasta la edad contemporánea. Consiste en la atribución de la herencia imperial de la antigua Roma a un nuevo espacio en el que se constituye una entidad política que pretende restaurar las virtudes míticas de esa civilización. La primera en reclamar la denominación fue Bizancio, refundada con el nombre de Nueva Roma por Constantino en el año 330, que se convirtió en la segunda Roma, nueva sede imperial en Oriente del Imperio Romano. Con el tiempo fue conocida como Constantinopla, ciudad que guardaría y protegería el Imperio Romano hasta su final definitivo en 1453. El título de Tercera Roma fue declarado por la ciudad de Moscú, ya que el Imperio ruso del siglo XV pretendía dar continuidad al Imperio Romano, pero con la religión cristiana ortodoxa, lejos de Constantinopla, tomada por los turcos otomanos en 1453, y renombrada posteriormente con su actual nombre de Estambul. Además, el concepto de Nueva Roma se ha utilizado en diferentes contextos, como la construcción de una nueva Roma en Italia promovida por nacionalistas italianos como Giuseppe Mazzini y Benito Mussolini, que la consideraban la sucesora del legado del Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Noticias. El Club Bilderberg se reunió en España. La reunión anual del club más célebre de la élite mundial se celebró en Madrid bajo su secretismo habitual y fuertes medidas de seguridad. Se debatió sobre el estado de la economía en Occidente y el futuro del conflicto en Ucrania, entre otros temas. Según Benjamin Fulford, en la reunión de emergencia de Bilderberg acordaron que la corporación sería sustituida por la República restaurada. El jinete de la tormenta explica que la condena de Trump podría desencadenar la operación de la coalición. Según Fulford, Donald Trump y Alex Soros están enfrentados entre sí, mientras Israel estaría a punto de ser tomado por Egipto y Turquía. Elon Musk dice que Soros está haciendo cosas que erosionan el tejido de la civilización, a su juicio. En cualquier caso, dicen que el verdadero Trump tiene dos dobles diferentes. Uno estaría ubicado en Mar-a-Lago y dirige la campaña electoral. El otro estaría ubicado en Nueva York y participa allí en todo el drama legal. La fuente afirma también que Biden está controlado por la coalición y se le ordena que actúe como lo hace para ayudar a despertar a más ovejas. Según esta fuente,
Permitir que Trump sea condenado por delitos menores forma parte de una operación psicológica para despertar a parte de la población que aún duerme. Esto parece estar teniendo efecto, impulsando la popularidad de Trump y provocando una enorme afluencia de donaciones. Biden tacha de imprudente y peligroso que Trump afirme que el veredicto estuvo amañado. China espera que la conferencia sobre Ucrania en Suiza no se convierta en una plataforma para una nueva confrontación de bloques. Suiza acogerá el 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Rusia no asistirá a este foro, al que fueron invitados unos 160 estados. Tampoco estará presente China. Yo no entiendo una conferencia de paz en la que no se invitan a las dos partes. Eso es imposible. Nueva tormenta solar. Es posible que se produzca una tormenta solar el martes, cuando se espera que una ola ruce el campo magnético de la Tierra. La llamarada fue lanzada al espacio el 1 de junio por una doble erupción solar. Un terremoto de magnitud 6 grados sacude a la costa oeste de Japón sin alerta de tsunami. España. La protesta agraria francesa bloquea los principales pasos en la frontera de España con Francia. Agricultores catalanes y franceses cortan la frontera en 5 puntos de Cataluña. España roza los 24 millones de turistas hasta abril, que gastaron más de 31.500 millones. El Banco de España confirma que el Euribor bajó al 3,68% en mayo. Américas. Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México tras ganar las elecciones con una ventaja de 30 puntos. Sheinbaum promete un México más justo y democrático tras ganar las presidenciales. Chile se sumará a la demanda de Sudáfrica contra Israel. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.